Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en la oración primero. Bendito Padre, ayúdanos a recibir tu santa palabra con un corazón listo, preparado y deseoso de servir. Gracias por los ejemplos que tenemos. Ayúdanos a entender esto, el ejemplo del rey Josías. En Cristo oro. Amén. En la clase última, vimos la importancia de la condición del corazón de poder recibir la palabra de Dios. La palabra del sembrador nos hace analizar a ver si nuestro corazón está duro o si hay pecados o afanes que nos roban de la tierra buena y el fruto del reino. Hoy veremos cómo el rey Josías trajo mucha restauración por la palabra de Dios en su manera de recibir la palabra por la condición de su corazón. Veremos la historia en 2 Reyes 21 y 22 y también en 2 Crónicas 33 y 34. Ejemplo es una gran representación de la obediencia que Dios quiere de nosotros. En 2 Reyes 23, 25 nos dice acerca de él: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Y después de él nació otro igual. Pero antes de estudiar su historia, exploramos las dos generaciones anteriores porque afectan mucho a los descendientes. Antes, en 2 Reyes capítulo 21, 16, leemos el mal ejemplo de su abuelo y padre, reyes de Judá. En capítulo 21, 16 nos dice: el abuelo de Josías, Manasés, hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Encontramos más de su historia en 2 Crónicas 33, 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Y versículo 7 dice: además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios como un ídolo. Y versículo 9 y 10, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Así Dios tuvo que responder a lo malo y juzgarles. Dice el versículo 11, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Vemos el resultado de poner a alguien antes de Dios en tu vida, de hacer ídolos de las cosas del mundo, desviar al pueblo, tu propia casa y tu propia vida. Eso pasó con Israel. Así vemos los juicios de Dios por no escuchar la palabra de Dios, de no obedecerla. Pero el juicio viene por causarnos reflexionar. Así sucedió con Manasés. Verso 12 dice: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Esa es la meta nuestra para escuchar, humillarnos. En los problemas de la vida nos enseña a buscar. Versículo 13, y Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Dios hizo lo imposible y él recibió la bendición por humillarse. Esta es la clave para un corazón listo de arrepentir y obedecer. El problema es que su hijo Amón ya vio la vida antes de humillarse. Al morir Manasés, versículo 21, nos dice: Amón era de 22 años cuando comenzó a reinar y solamente reinó 2 años en Jerusalén. 22. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado. Entonces murió. Amón vivió muchos
años viviendo sobre de su padre, y el pecado sembrado no le dejó seguir la verdad. Lo interesante es el cambio que hubo después de que Amón murió. Dice el versículo 1 del capítulo 22 de Segunda de Reyes. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. ¿Qué esperamos de su reinado? Con ambos, abuelo y padre, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, ¿cómo podría entrar Josías y hacer el recto? Lo cual sabemos que hizo. La clave está en la segunda parte del versículo 1. El nombre de su madre fue Edida, hija de Adía, de Boscat. Solamente sus palabras, su testimonio de Dios, su puesto la palabra de Dios en el corazón de su hijo, de una tierna edad protegió a su alma del orgullo y la vanidad del mundo. Cómo importante es de sembrar la palabra de Dios en los niños. Aprenden cómo caminar y hablar en estos años los niños. De igual manera, hay que aprender a caminar en la senda de Dios y hablarle al Señor en oración en esta etapa de la vida espiritual. Regresando a 2 Crónicas, capítulo 34, versículo 3. A los 8 años de su reinado, a los 16 años de edad entonces, siendo aún muchacho, comenzó Josías a buscar al Dios de David, su padre. El impacto enseñante de Dios por su madre y otros de la familia, como padre, madre, tíos y abuelos, todos dejaron su huella. Así en nuestras familias, donde está la siembra del pecado, es importante de sembrar también lo bueno. Así como Jesús dijo, la cosecha será después de dar fruto las 2 semillas. También en verso 3, a los 12 años de su reinado, a los 20 años entonces, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales. Esparció el polvo sobre el sepulcro de los que habían ofrecido sacrificios. Versículo 5. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y Jerusalén. El resultado de un corazón contrito es quitar el pecado, magnificar el nombre de Dios, restaurar la presencia de Dios a donde debe estar en nuestras vidas. Esta búsqueda de Josías a la presencia de Dios, el compartir de la madre y familiares para que Josías recibiera la palabra de Dios y respondiera fue importante para la restauración de la palabra de Dios que viene próximo en su vida. Tan notable era que este acto de quitar la iniquidad de los altares y quemar los huesos de hombres fue profetizado cientos de años antes en 1 Reyes capítulo 13, versículos 1 y 2, donde dice, aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, lo llamó por nombre, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Regresando al capítulo 23 de 2 Reyes, vemos el cumplimiento de la profecía. A los 18 años de su reinado, a los 26 años de edad entonces, envió a Safán, hijo de Asailia, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios, de reparar las grietas de la casa, de restaurar la presencia de Dios y su imagen. Por tomar cuidado del templo de Dios, de no dejar caer la casa de Dios en desorden, Dios se les manifestó a ellos su palabra. De obedecer las cosas de mayordomía física, preparó en la vida de ellos para poder recibir la bendición espiritual, de encontrar de nuevo la palabra de Dios. Así en el templo de Dios, el sacerdote lo encontró, la ley de Moisés. Era abandonada en la casa de Dios sin uso. La historia dice en 2 Reyes 22:8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Esa cadena de obediencia, de respetar la palabra de Dios, seguía para que haya bendición. Versículo 10 dice, y lo leyó Safán delante del rey Josías. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos
Esto es una expresión de corazón roto y quebrantado. El humillarse ante de Dios. Eso es la respuesta que tenemos que hacer nosotros cuando hallamos que hemos descuidado de buscar la palabra de Dios y peor, hemos dejado de obedecer la palabra. Hay que responder como el rey, humillado y arrepentido, listo de hacer cambios. El rey hizo 5 cosas en su respuesta a la palabra de Dios, igual como debemos hacer nosotros. Eso le guió de hacer muchos cambios que veremos en la próxima clase. Las 5 cosas que le ayudó para recibir la palabra y luego hacer caso a ella son, número 1, el versículo 13. Quería saber su posición ante Dios. Josías mandó a sus siervos a preguntar a Dios por él. Ellos fueron la profetisa Hulda, en versículo 14. Ella les dio un mensaje del Dios de Israel para el rey. Es lo mismo para nosotros. ¿Dónde andamos ahora? ¿Buscamos la palabra de Dios para guiarnos y dirigirnos en su camino? ¿Demostrarnos nuestros errores como un espejo muestra donde el cabello está desordenado? Porque la palabra de Dios es un espejo. Hay que buscarla para ver lo que necesita atención en nuestra vida espiritual. Dios estaba complacido con él. La segunda cosa está en versículo 18. Dios dice, por cuanto oíste las palabras del libro. Muchas veces leemos la palabra o vamos al culto para escuchar la palabra, pero ¿qué reacción damos? ¿Ponemos oído de cuidar como el profeta Samuel, que nada cae a la tierra sin ponerlo en práctica? ¿Cuántas veces en la casa escuchamos a la esposa o los padres decirnos algo? Y a los 3 minutos, sin ver reacción, nos pregunta, ¿me oíste? Hay que mostrar a Dios que sí, oímos por obedecer, no escapar. Asunto número 3, versículo 19 también, dice, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová. Esto es la clave de poder responder. De alegrar a Jehová, de ser bendecido, dejar su palabra a impactarnos a lo profundo. El orgullo dice que podemos rechazarla porque otros lo hacen, pero al entender que es Dios que nos habla y somos hechos del polvo, nuestro deber es obedecer. El gran mandamiento es amarlo a Él primero, sobre todas las cosas, y aceptar la guía por su palabra. La cuarta cosa, también en 19, Él rasgó sus vestidos de mostrar el grado de arrepentimiento. Reconozcamos el amor de Cristo en dar su sangre por nosotros, de sufrir nuestra deuda para que seamos liberados por su sangre. No pongamos excusas, no orgullo, no comparamos con otras personas nuestras vidas. De entender cómo con Manasés y Amón hay un gran precio por nuestra desobediencia sembrada en las vidas de otras personas. Aumentemos el pecado por no humillarnos y arrepentirnos ante Él no debemos hacer. Y este resultado nos lleva a la quinta manera de responder a recibir la palabra. Si rasgamos nuestro vestido de corazón. La quinta cosa es, en 19, Josías lloró en la presencia de Dios. Sabemos que cuando éramos niños decíamos, lo siento, de labios para afuera y no del profundo. No podemos responder a Dios así. Tenemos que clamarle de un corazón quebrantado, con lágrimas a veces, pero siempre con todo nuestro esfuerzo y alma. Hay que amarle a Dios de todo corazón. Sentimos cuando no está con nosotros. Y como un hijo perdido, hay que clamarle al Señor del abismo de la perdición y nos oirá. La vida del rey Josías trajo mucha restauración a Israel. El versículo 21 dice, mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme lo que está escrito en el libro de este pacto. No lo había hecho desde el tiempo de los jueces. El versículo 22 lo dice. Como respondió Josías a la palabra de Dios, es un ejemplo para nosotros. Habrá mucha restauración en los últimos días en nuestras familias, iglesias, comunidades y en la conclusión, en el mundo nuevo. Recordamos de cómo recibir la palabra de Dios. Número 1, buscar la palabra. 2, oírla. 3, humillarnos. 4, tener un corazón quebrantado y humillado. Y 5, llorar ante su presencia por entender la gran necesidad y dolor que le hemos dado a Él y a su obra.
Así hizo Josías. Y así haremos nosotros en la restauración de todas las cosas desde el principio, cuando Jesús, nuestro Dios, caminó con Adán y Eva en el huerto. En la próxima clase veremos los pasos que tomó Josías en responder a la palabra. Bendito Señor. Gracias por tocar nuestro corazón, para hacernos sentir el amor tuyo, para que este amor pueda hacernos de nuevo, para que seamos nacidos en nuevas criaturas. Irnos así en nuestras vidas, Padre, en nuestro oro. Amén. Dios le bendiga.